pero bueno, vamos a dar esta parte hoy y dejamos lo demás para la semana que viene. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver la fisioterapia respiratoria, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes elementos a partir del cual nosotros vamos a tratar de, por así decirlo, llegar a los pacientes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos modalidades, la voy a poner todo esto, ¿sí? Aquí un segundito, ya pongo de vuelta esto. Tenemos modalidades que tienen como finalidad, esperen que se me corrió una diapo acá, y la quiero cambiar para que quede mejor la exposición. Tenemos diferentes modalidades, insisto, ¿sí? Que de alguna manera tienen como finalidad ayudar al paciente, tanto ambulatorio como en el caso de la terapia intensiva, ¿sí? A administrar, si se quiere, o diríamos, a mejorar su intercambio gaseoso mediante diferentes técnicas que son muy exclusivamente kinésicas, ¿sí? Kinésicas. Entonces, a mí me interesa, ¿sí? Más que nada, saber la parte de criterios de este tipo de técnicas, ¿sí? De criterios, más que la parte operativa, porque la parte operativa claramente que es bastante práctica, ¿sí? Entonces, eso sí o sí me interesa que ustedes lo conozcan. Bueno, nosotros tenemos, por así decirlo, técnicas para lo que tiene que ver la higiene bronquial, ¿sí? Lo que tiene que ver con la reeducación respiratoria, ¿sí? El entrenamiento de la musculatura respiratoria y obviamente la presencia de aerosol terapia. Muy bien, vamos a partir con la reeducación respiratoria, con la higiene bronquial. Nosotros hablamos de higiene bronquial, ¿sí? Aquellas técnicas que de alguna manera colaboran o ayudan justamente a que los bronquios, ¿sí? Y secundariamente o indirectamente el pulmón pueda liberar o vehiculizar las secreciones que se encuentran presentes. Entonces, nosotros tenemos técnicas que me ayudan a limpiar, ¿sí? Los bronquios. Tenemos técnicas que me ayudan a justamente sensibilizar el patrón respiratorio. Y posteriormente tenemos técnicas que me ayudan a entrenar la musculatura respiratoria. Aerosol terapia yo la incluí acá, pero me parece que no está en esta diapositiva, y me parece que no está, la voy a dejar aparte, ¿sí? En la cual vamos a hablar de los diferentes tipos de dispositivos que se utilizan, sobre todo en la parte de aerosol terapia, porque es algo que se relaciona mucho también con la parte de intensivismo. Entonces, insisto, muchas veces charlando con muchos kinesiólogos o hablando de la parte de, ¿cómo se dice? Rehabilitación respiratoria y todo lo que tiene que ver con las palmaditas, que dice, bueno, mira, tengo un paciente que tiene moco, le voy a hacer palmadas, y haciendo referencia a la percusión y demás, o al drenaje, o la vibración y demás. Bueno, el problema de esa situación, que a mí siempre me interesa saber, es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Es decir, ¿con qué objetivo nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Cómo yo me doy cuenta que un paciente necesita higiene bronquial? Pregunto. ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente necesita higiene bronquial? Necesita que nosotros liberemos las secreciones. Pregunto. Auscultando. Auscultando. ¿Sí? Esa es una de las modalidades en las cuales yo me doy cuenta que el paciente necesita higiene bronquial. ¿Y cómo yo sé, pregunto, cómo yo sé que en la auscultación lo que yo estoy auscultando es secreciones y no inflamación? Cualquiera lo puede decir, ¿eh? Acuérdense que estamos acá para tirar verduras, ese es el momento, o sea, después ya no. Percutiendo también puede ser, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo más? Bien, Magalí, percutiendo, por supuesto que sí. La percusión nos ayuda a entender algunas cuestiones. ¿Cómo más? Yo sé, porque uno siempre dice, bueno, yo quiero saber si un paciente necesita higiene bronquial, vamos a ocultarle, perfecto, vamos a ocultarle, no hay ningún problema. Y después,
¿Cómo decimos? Sí, mira, este paciente necesita, ¿sí? Higiene bronquial, necesita un drenaje postural, necesita percusión, necesita vibración, ¿sí? O lo podemos ayudar con la tos asistida y temblando el frío, ¿no? La fiebre es un indicador, obviamente, de infección, ¿sí? Es a tener en cuenta, obviamente que esa es forma parte de la semiología o antecedente, presencia de fiebre. Si claramente un paciente con fiebre no va a ser necesario en esa instancia, ¿sí? de fiebre hacer obviamente un drenaje. No porque sea una contraindicación absoluta, sino porque el paciente está en pleno desarrollo, ¿sí? de su respuesta inmunológica. Entonces, por ahí no. Pero obviamente que la fiebre me indica que el paciente, tarde o temprano, ¿sí? en un contexto respiratorio, puede generar secreciones y va a necesitar. Bueno, pero yo ausculto. Vamos a la auscultación. Y, como digo, esto es una cosa y esto es otra cosa. Eso es una pregunta. ¿Y por si los estertores son secos o húmedos? Si los estertores son secos y húmedos, perfecto. Bien, y entonces, ¿qué significa que sea seco y qué significa que sea húmedo? O sea, ustedes van, no escuchan el corazón, escuchan un estertor seco, un estertor húmedo, escuchan una sibilancia y dicen, necesita, automáticamente necesita drenaje, higiene bronquial. ¿O no? Vamos a una respuesta dicotómica, ¿sí o no? No piensen en el porqué, díganme si sí o no. Ustedes van a escultan, pero este paciente tiene estertores, este paciente tiene sibilancia. Yo digo, este paciente necesita higiene bronquial. ¿Sí o no? Dicotómica nada más. No pienses en el porqué, vamos a poder analizar los porqué. Sí, sí, ¿qué Y más hay? hasta ahora hacíamos eso por lo menos. Sí, te dicen sí, de una. Vamos con el drenaje, vamos con la percusión, vamos con de todo. ¿Está? Bien, Sol. Sol ya entró un poco más rebelde, no. Bien. Entonces, esto es lo que a mí me interesa que nosotros lo hablemos, lo analicemos, lo pensemos, ¿sí? Hacer la técnica, o sea, realizar drenaje postural, pero ustedes saben que todo esto se hace junto, ¿sí? No por separado. ¿Tá? Es decir, el drenaje postural por sí solo no sirve para nada, o tiene poca evidencia, la percusión por sí sola no sirve para nada, o carece de evidencia, la vibración de tórax sí por sí sola no realiza nada, carece de evidencia, ¿sí? La tos asistida, idem. O sea, para que todo esto me ayude a vehiculizar secreción, tengo que combinar estas técnicas que sí ha mostrado una buena evidencia de que eso funciona. Bien, pero el problema es lo siguiente, ¿sí? Yo justamente quería llegar a la trampa de la auscultación, porque esa es una respuesta siempre, siempre, ¿sí? Siempre capciosa, ¿sí? Capciosa. Muchos kinesiólogos, ¿sí? Lamentablemente, por supuesto que hay que tener en cuenta la clínica exactamente, por supuesto, pero muchos kinesiólogos, ¿sí? Ustedes sabrán, ni siquiera auscultan, ¿sí? O sea, van directamente a hacer esto, a veces hacen una sola cosa, y diríamos no auscultan. Y otros kinesiólogos auscultan y dicen, escucha, tiene, tiene secreciones. Sí, tiene secreciones, porque ¿cómo te diste cuenta? O sea, que no, porque se le escucha, hoy tiene un ruidito raro ahí. ¿Sí? Un ruidito raro, bueno, ¿qué es tu ruidito raro? Y no sé, qué sé yo, se escucha ahí como una sibilancia, como un estertor. Se escucha algo raro, ¿sí? En ambos pulmones, sí, en ambos pulmones, en las bases pulmonares. Y entonces, si yo escucho un ruido, ¿sí? Adventicio, o sea, un ruido agregado, no fisiológico, automáticamente voy a la higiene bronquial. La respuesta es no, claramente que no, ¿sí? Automáticamente yo escucho un ruido, ¿sí? En el pulmón, y tengo que hacer qué cosa en el paciente para ver si realmente no es una inflamación o si es una secreción
Una como dice placa. ¿Cómo? No, Una- placa no. Estamos hablando solamente de semiología. Yo tengo un paciente, ¿sí? Yo tengo un paciente con, diríamos, estertores, sibilancias. Automáticamente, siempre y cuando el paciente pueda movilizarse, ¿qué hago? Lo paro, lo siento, lo pongo de cúbito lateral, de cúbito prono, pronosupino, ¿sí? Le pido al paciente que tosa, ¿sí? Y veo si esos ruidos que yo oculté, ¿sí? Se modifican o no se modifican. En el caso de que yo haga estos movimientos y el ruido no se modifique, no se modifica, ¿estoy en presencia de secreciones o estoy en presencia de una inflamación? Inflamación, claramente, ¿sí? Claramente. Entonces, por eso ustedes, cuando agarran este estetoscopio, ¿sí? Y vayan a auscultar a un paciente, ¿sí? Y ustedes escuchen un ruido raro, pidan al paciente que se siente, que se ponga de cúbito lateral, ¿sí? De un lado y del otro, ¿sí? Y traten de confirmar siempre los mismos ruidos. Señor, ¿puede usted toser? ¿Sí? Bueno, ahora escucho, tome aire, saque el aire. Perfecto, el ruido no se modificó, no se modificó. Si el ruido no se modificó, entonces, ¿se justifica la higiene bronquial? No. Y no, ¿sí? Y no, claramente que no, ¿sí? De hecho, se ha demostrado que la percusión, ¿sí? La percusión, ¿sí? Favorece la inflamación en pacientes que ya están inflamados, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener ese criterio, ¿sí? A la hora de llevar a cabo una higiene bronquial. No puedo venir y decir, vos sabés que tiene ruido el paciente, mandale higiene bronquial, porque muchas veces los médicos hacen eso. Cama 7 necesita higiene bronquial, que kinesio vaya. Vos te vas, le haces la semiología al paciente, escuchá flaco, este tiene una flor de inflamación. ¿Por qué en vez de hacerle higiene bronquial no le hacemos aerosolterapia con un broncodilatador? Ah, buenísimo, te dice el médico como que, bueno, sí, tiene razón. Por ejemplo, en un caso de asma. Sí, un caso de asma, sí, a veces un paciente con EPOC, un paciente neumónico, también hacen inflamación de las vías aéreas, no hace falta que sea asmático, ¿sí? Porque digamos, la contigüidad hace a la inflamación, ¿sí? Eh, claro, exactamente eso. Entonces, uno ve si el paciente, que eso es lo que ustedes, fíjense lo que me tienen que decir, o sea, no es que me tienen que decir, porque uno va a la inspección, ya del pasillo antes de entrar a la pieza, ya escucha cómo tose el paciente. Y esa tos es con esputo, listo. ¿Sí? Claramente necesita higiene bronquial. Esa tos es una tos seca. Encima yo le cambio de costado, le doy los diferentes cambios de cúbito y el paciente no modifica sus ruidos respiratorios. ¿Para qué le voy a hacer una higiene bronquial? ¿Sí? No, bueno, porque el médico mandó. Bueno, está perfecto, buenísimo. Hablemos con el doctor. Mire, doctor, hemos hecho una semiología respiratoria, ¿sí? El paciente no presenta secreciones, ¿sí? Sí presenta inflamación. No le podemos colocar un broncodilatador, salvo que el paciente tenga, obviamente, ¿cómo se dice? Contraindicaciones para broncodilatación, que suele suceder, claramente suele suceder, ¿sí? Y por ahí la higiene bronquial no es la mejor opción para esa situación, ¿sí? Entonces ustedes, ¿sí? Cuando van a hacer primero tenemos que saber si se justifica o no, ¿sí? Entonces, hacer un drenaje postural tiene una finalidad, la higiene bronquial. Realizar la percusión tiene una finalidad, higiene bronquial. Realizar vibraciones en el tórax tiene como finalidad la higiene bronquial. Realizar tos asistida, ¿sí? Tiene como finalidad higiene bronquial. Lo que a veces sucede con algunos colegas, ¿sí? Inclusive con algunas prescripciones médicas, es que te dice drenaje postural y percusión y vibración, o sea, higiene bronquial en cama 4. Y vos te vas y el paciente no se justifica, ¿sí?
No, pero como lo pidió el médico, no importa que lo haya pedido el médico, ¿sí? Obviamente, cuando más confianza tengamos con el médico, mucho mejor, porque obviamente eso favorece la explicación, ¿sí? Ya está grabado esto, ¿eh? Se está grabando, está grabando. Así que bueno, ¿sí? Esto es, insisto, por eso que prefiero, mejor dicho, hablar de esta cuestión más allá de las técnicas, ¿sí? Porque antes de hacer una técnica de drenaje postural, de percusión, vibración y tos asistida, o sea, antes de realizar dicha intervención kinésica, me tengo que preguntar si realmente este paciente necesita de esa cuestión, ¿sí? O sea, necesita de estos tipos de intervenciones. Muy bien. Con respecto, obviamente, a esta parte de lo que tiene que ver con la higiene bronquial, fíjense que tiene como objetivo mejorar el transporte, el volumen de expectoración, y de esa manera disminuir resistencia de la vía aérea, y secundariamente mejorar la función pulmonar. Claramente que sabemos que va a mejorar todo si tenemos menor, diríamos, si tenemos mayor radio, diríamos a nivel bronquial, eso me va a generar un flujo aéreo mejor, ¿sí? Bien, entonces para poder llevar a cabo justamente estas técnicas de aclaración mucosilada tenemos diferentes formas de llevar a cabo, ¿sí? El efecto de la gravedad, obviamente, es el drenaje postural, ¿sí? Las ondas de choque hacen referencia obviamente a las vibraciones, percusiones o el famoso flutter, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que tienen que ver las técnicas, ¿sí? De acuerdo a la región lobular y demás, bueno, yo no soy partidario de que se sepan cada una de las posiciones con respecto a cada uno de los lóbulos, porque esto obviamente, así como está esta imagen, está pegada en todos los servicios de intensivismo, ¿sí? Para poder obviamente hacerlo. Uno después obviamente con la práctica constantemente, después se acuerda más o menos cuáles son las posiciones adecuadas. Lo que sí tenemos que saber es que por sí solo estas técnicas no colaboran en nada. Por sí solo no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, yo no le voy a preguntar, a ver, ¿cuál es la posición para el lóbulo apical? ¿Cuál es la posición para el lóbulo medio? No, derecho, izquierdo, no, claramente que no. ¿Y tiene que ir acompañado de qué, profe? De las demás técnicas, vibración, percusión y demás, ¿sí? Y obviamente asistencia de la tos. O sea, en esta posición yo aplico vibración, aplico percusión y aplico tos asistida para que lo que se encuentra, ¿sí? Diríamos con secreciones, pueda llegar hasta la vía aérea principal, y de ahí obviamente generar la salida mediante la expectoración. También hay otra cosa. Esto Sí. nos aclara, perdón, porque, por ejemplo, en las salitas, en las prácticas preprofesionales, cuando hacíamos tipo de vibración, percusión, hacíamos todo en el mismo plano, ya sea bebé o a paciente pediátrico o persona más grande, era todo en la camilla, en el mismo nivel. Y de todas formas, acá hay dos puntos duros que yo obviamente se los voy a compartir a ustedes. Ahora cuando termina diríamos el tiempo, le vuelvo a mandar la invitación claramente. Acá hay dos puntos duros. El primer punto duro es que este tipo de higiene bronquial está muy estudiado en los pacientes con fibrosis quística y no en otros pacientes. En otros pacientes la evidencia es cada vez más baja. Vamos a partir de esa línea. Y segundo, ¿sí? No es la misma la terapia física, higiene bronquial en el pediátrico que en el adulto, ya que el adulto sí puede manejar la deglución y la tos, a diferencia del pediátrico. Esas son otras cosas, diríamos por así decir, puntos que se separan, diríamos, del adulto al pediátrico en la parte respiratoria, ¿sí? Entonces, por eso insisto, hay veces que no entiendo a colegas que le hacen percusión a un paciente adulto, es una cosa realmente catastrófica y para tirarte de cabeza. Pero bueno, existen esas personas, existen esos profesionales y lamentablemente, pero